bajo la ira de Dios, todos, absolutamente todos. Hasta aquí va el argumento de Pablo en esta carta a los romanos. Y hermanos, no sé, pero ¿saben cuánto deseamos nosotros que ustedes estén realmente dando seguimiento a esto? Que de veras estén sus mentes, sus corazones, siguiendo el argumento que Pablo nos está planteando en esta carta a los romanos. Nosotros deseamos que no sean predicaciones aisladas, que lleguen el domingo y digan, bueno, pues a ver de qué nos van a hablar ahora. Ah, sí, creo que de Romanos, sí, bueno, pues ya nos hablaron. ¿Y qué tiene que ver con lo pasado o qué va a tener que ver con lo que sigue? No sé. Yo quisiéramos que de verdad no fueran predicaciones aisladas, temas aislados para ustedes. Y por eso es que no sabemos si cuando ustedes faltan, ustedes van y de todas maneras oyen la predicación para no perder el hilo. No sabemos si hacen eso. Nos gustaría que así lo hicieran. Y también nos gustaría que si acaso dicen, híjole, fue mucha información, muchos conceptos, y no me dio tiempo de meditarlos todos o de entenderlos todos, pues que también fueran, ¿verdad?, a repasar la predicación y con toda calma pudieran entender el hilo de lo que Pablo nos está hablando. De verdad, cuánto nos gustaría que así fueran las cosas, porque no queremos que pierdan la secuencia de esta carta. Pues bien, mis hermanos, una vez que Pablo ha demostrado la culpabilidad de todo hombre y su imposibilidad de justificarse delante de Dios, él va a dar seguimiento a una idea que parece que dejó allá en el verso 17 del capítulo 1, ahí donde dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como que ahí se quedó Pablo y después empezó a hablar por qué necesitas el Evangelio, porque todo hombre es pecador. Y ahora vuelve a la idea de 1:17. A retomar el contenido del Evangelio, de ese Evangelio que revela la justicia de Dios. Y de eso vamos a meditar en esta tarde. Vamos a meditar en ese pasaje que acaban de leer, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Lo vamos a dividir en dos partes y la primera parte la he titulado La justicia de Dios se manifiesta en la justificación por fe. La justicia de Dios se manifiesta en la justificación por fe. Hoy no cierro su Biblia, siempre la tienen ahí, pero ahora ténganla con más y vayan viéndola porque vamos a ir explicando, no tan detalladamente como quisiera, pero vamos a darle explicación a toda esta porción. Y ya que lo tienen ahí, su Biblia abierta y sus ojos ahí puestos en ella, vamos a ver desde el 3:19, que son los dos últimos, 19-20, que son los dos últimos versículos del tema anterior, de la predicación anterior. Miren, dice ahí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El panorama es terrible para los hombres. El panorama es terrible porque todo mundo está bajo condenación. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Cómo lo va a dejar? Pablo, ¿qué le va a decir ahora? Bueno, inicia el verso 21. Pero ahora, sí, el panorama es terrible, es muy malo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El hombre es pecador, no hay remedio, no puede hacer nada para amoldarse a los lineamientos y al carácter perfecto de Dios. No puede hacer nada. Es incapaz de establecer una correcta relación con Dios. La ley solo ha dado evidencia del pecado universal y de la condición del ser humano, por lo cual está bajo la ira de Dios. Pero ahora
Primero las malas noticias, primero la condenación del hombre, la realidad de su situación. Pero ahora vienen las buenas noticias. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Miren, este verbo manifestar expresa la idea de poner algo a la luz para que todos puedan verlo. Eso es manifestar. Poner algo a la luz para que todos puedan verlo. Y eso que ha sido puesto a la luz es la justicia de Dios. Estaba la ley, pero ahora ha sido puesto a la luz también la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Lo hemos estado leyendo, lo hemos estado hablando. Se nos explicó allá cuando se predicó el versículo 17 del primer capítulo, pero creo que es necesario que volvamos a repasar qué es esto, qué debemos entender por la justicia de Dios. Bueno, tengo aquí un par de definiciones de hermanos muy consagrados, ¿verdad? Maestros buenos de la Biblia. Uno de ellos dice: la justicia es el estado, la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter de Dios. Cuando leemos la justicia de Dios, debemos entender entonces cómo es que estamos en esa situación o en esa condición de estar conformados a la ley de Dios, a la perfecta ley de Dios y a su carácter. Otro de estos hermanos dice que esto de la justicia de Dios es poner a las personas en una correcta relación con Él. Entonces, cuando nosotros leemos ahí la justicia de Dios, debemos entender que es la manera de estar, en una correcta relación con Dios, estar en una manera correcta con sus mandamientos y con su persona, con su carácter santo. Eso es la justicia de Dios. La ley, hermanos, está diciendo Pablo aquí, la ley da evidencia de la injusticia de los hombres, de su separación de Dios. La ley no puede justificar, no justifica, al contrario, la ley solo condena, eso es lo que trae la ley, condenación. Pero, empieza a decir aquí Pablo, pero hay un remedio para librarse de la ira de Dios. Ahora, dice Pablo, ahora se ha hecho visible la manera de ser justificados para estar en una correcta relación con Dios, para conformarse perfectamente a su ley, para conformarse perfectamente a su carácter. Sigue diciendo el verso 21, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Miren, ya lo comentamos allá en la primera predicación, en el capítulo 1, que hablaba de esto, donde decíamos que la manifestación de la justicia de Dios no fue el plan B de Dios. Es decir, Dios había determinado algo y como el hombre pecó y el plan falló, entonces fue necesario establecer un plan B. No, esto no fue así. Dijimos aquella ocasión y lo repetimos porque el texto bíblico, el texto sagrado nos vuelve a mencionar este asunto. Este plan está establecido desde la eternidad. Sin embargo, para efectos de cómo Pablo está llevando el argumento, bueno, él está diciendo, no está apareciendo aquí cuando el Señor Jesucristo hizo su manifestación. Esto viene siendo testificado desde el Antiguo Testamento. Esa expresión que estamos encontrando aquí, la ley y los profetas, es una referencia al Antiguo Testamento. Claro que cuando Pablo lo está mencionando, él no tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es para nosotros hoy, ¿verdad? Lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ellos le llamaban la ley y los profetas. La ley no podía justificar a los hombres con Dios, pero daba testimonio, dice aquí,
Daba testimonio de cómo Dios aplicaría en un momento dado, y lo estaba haciendo por la fe, su perfecta justicia a los hombres. Y hay, hermanos, muchos textos que no les voy a citar y mucho menos los voy a leer. Solamente quiero darles dos. Si los anotan, pongan atención y cuando repasen los leen en su casa. Pero, por ejemplo, Génesis 15:6, que es un pasaje de la salvación, de la justificación por medio de la fe, hablando de Abraham, y que Pablo va a utilizar un poquito más adelante. El otro texto pudiera ser el Salmo 32, 1 y 2, que también Pablo va a utilizar más adelante allí en Romanos 4:8. Estos dos textos, entre muchos más, dan testimonio de cómo la justicia de Dios ya estaba siendo revelada y manifestada desde el Antiguo Testamento. Sigamos en el verso 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La manera de ajustarse al carácter de Dios, la manera de ajustarse a sus mandamientos, de estar en una correcta relación con Él, es por medio de la fe en Jesucristo. Solo es a través de Él, porque Él cumplió cabalmente todos los lineamientos de la ley de Dios. En tanto hombre, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, siempre estuvo cumpliendo cabalmente toda la ley de Dios. Y estuvo siempre en una perfecta comunión con el Padre. Ahora, entonces, cuando el injusto pecador cree en el Señor Jesucristo, la perfecta justicia de Él, del Señor Jesucristo, le es imputada a ese pecador. Y de esa manera es que él puede entrar en una relación correcta con Dios. Versos 22 y el 23. Dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, esta imputación de justicia es para todos los que creen en Él. ¿Quién Él? En el Señor Jesucristo. Para todos. ¿Por qué es para todos? Porque todos han pecado. Porque no hay justo ni aún uno. Y esto acaba de ser ampliamente demostrado por Pablo en toda esa sección que ya mencionamos, del 1:18 hasta el 3:20. Todos pecaron. Y de igual manera, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que todos necesitan creer en el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hermanos, si veníamos así como que batallando un poquito con los términos, bueno, ahora empiezan a entrar ya más claramente y directamente esos términos teológicos. Siendo justificados. Ay, ¿qué es esto de ser justificados? Justificado, hermanos, significa ser declarado justo. Eso significa ser declarado justo. Es decir, Dios declara a un injusto, lo declara amoldado a su ley y amoldado a su perfecto carácter a través de la fe en el Señor Jesucristo. Es injusto, es pecador, pero Dios lo declara justo a través de Jesucristo. Eso es la justificación, ¿sí? Eso es justificar. Ahora, esta acción de la justificación, dice ahí Pablo, que Dios la hace gratuitamente por su gracia.
Gracia, hermanos, no significa gratis, ¿sí? Gracia no significa gratis. Gracia es el otorgamiento de un don inmerecido, eso es la gracia. El otorgamiento de un don inmerecido, de un favor inmerecido. En este caso es algo que Dios le otorga a los hombres injustos. Eso es gracia. Y Dios lo que les otorga por gracia es la salvación. El entrar en esa relación correcta con Él. Y esto es necesario para ya no estar bajo la ira de Dios. Y dice ahí Pablo que esto es algo que Él le otorga gratuitamente. Es gratuito para aquel injusto, aquel pecador, a quien Dios se lo otorga. Para él o para nosotros, eso es gratuito. Pero eso no significa que de ninguna manera tuvo un costo. Claro que tuvo un costo. Y fue un costo muy, muy alto. Es gratuito para el que lo recibe, pero tuvo un costo muy alto. Sigue diciendo este versículo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese costo tan alto fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Mediante su sacrificio allá en la cruz, el Señor pagó el precio del rescate de los pecadores. Pagó el precio del rescate de los pecadores. Eso es redención. Eso es redención. Es comprar por precio. La figura, hermanos, viene de lo que sucedía en aquellos tiempos, donde la esclavitud era algo normal, usual, y entonces había mercados, así como ahora habían a los tianguis ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos, yo también voy a los tianguis, vamos a los tianguis, y ahí encuentran muchas cosas. Bueno, allá y en aquellos tiempos iban, y ahí había un puesto que vendían esclavos, ¿vale? Y si ustedes querían un esclavo, iban y lo compraban, y ya se lo llevaban a su casa, y bueno, pues ahí lo tenían haciendo las cosas que ustedes quisieran, ¿verdad? Porque era su esclavo. Ok. Pero alguien podía llegar y redimir a ese esclavo. Es decir, alguien llegaba y decía, ¿cuánto cuesta el esclavo? Vale tanto. Ten, aquí está el precio. Ahora esclavo, no te vas a venir a ser mi esclavo, ahora te dejo libre. Te puedes ir, eres libre. Pagar el precio para dejar en libertad. Eso es redención, ¿sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tuvo un costo muy alto, la vida del Señor, la sangre del Señor, pero Él pagó el precio por el rescate de los pecadores. Hermanos, entonces Dios, hasta aquí, Dios declara justos a los pecadores, que son injustos, pero Él los declara justos cuando ellos creen en el Señor Jesucristo. Los declara justos, los justifica. Eso es justificación. Porque el Señor Jesucristo, que sí cumplió con la perfecta justicia de Dios, se entregó como pago del precio para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Eso es redención. Dios aplica la justicia de Cristo a los pecadores. Justificación. Y de esa manera los pecadores pueden entrar en una perfecta relación con Él. Pero miren, Pablo sigue avanzando en la descripción teológica de la manifestación de la justicia de Dios, que podemos decir sigue hablando de la teología de la salvación. Y ahora, al seguir refiriéndose al Señor Jesucristo, añade allí en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Otro término, propiciación. Propiciar es aplacar la ira de los dioses. Eso es propiciar. La propiciación es el aplacamiento de la ira de los dioses. Hermanos, no perdamos de vista. Todos los hombres son injustos e impíos. Y por eso están ¿bajo qué? Bajo la ira de Dios. Por eso es necesario que la ira de Dios sea aplacada. Eso es propiciación. Pero hermanos, aquí es importantísimo que hagamos un señalamiento. Este concepto de propiciación no es exclusivo de la cristiandad, es algo que se manejaba ampliamente y que los paganos tenían en aquella época y consistía en eso, ¿verdad? Ellos aplacaban o intentaban aplacar la ira de sus dioses. Pero miren, hermanos, para empezar, debemos notar que aquellos dioses de los paganos eran dioses que habían sido creados por los hombres. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es la verdad? Que Dios creó al hombre, ¿a cómo? A su imagen y semejanza. Pero los paganos, los incrédulos, aquellos que no tuvieran en cuenta seguir a Dios, como hemos visto en los capítulos anteriores, ellos más bien crearon a sus dioses. ¿Cómo los crearon? A su imagen y semejanza. Por eso cuando ustedes van, para no ir muy lejos, simplemente a ver el comportamiento de los dioses romanos, ¿verdad? Allá en el Olimpo, no vaya a estar yo confundiendo, perdónenme, no vaya a estar confundiendo a los griegos y los romanos, que a final de cuentas son los mismos, ¿verdad? Son los mismos, nada más que en diferentes lugares. Pero bueno, si van por allá van a ver cómo el comportamiento de los dioses es igualito al de los humanos, ¿no? Son iguales de mentirosos, de caprichudos, iguales de tramposos, iguales de todo, ¿no? Son todo. ¿Por qué? Porque esos dioses fueron creados por el hombre, a su imagen y semejanza. Bueno, ¿cuál era la única diferencia? Bueno, que dicen, es que los dioses son poderosos, ¿verdad? Son igualitos a los hombres, nada más que tienen poder. Y como se enojaban con los hombres y la ira de Dios venía sobre ellos, bueno, ellos intentaban aplacar esa ira, propiciar esa ira. Ahora, la ira de esos dioses, por ser semejante a la de los hombres, era una ira caprichosa, una ira sin control, una ira injusta. Y lo que hacían los paganos era intentar aplacar esa ira ofreciendo cosas que ellos tenían, lo que tenían a su alcance, lo que ellos poseían. Y ofrecían ofrendas, y ofrecían sacrificios, y muchas veces hasta sacrificios humanos. Una ira caprichosa, intentada aplacar, ser aplacada mediante elementos que los hombres tenían, que ellos podían tener. Ahora, el inmenso contraste, hermanos, es que la ira de Dios no es así. Ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el verso 18 del capítulo 1. Recordemos, la ira de Dios no es emocional ni caprichosa. No es así. La ira de Dios es su respuesta santa, congruente y justa ante la injusticia de los hombres. Y la manera de aplacar esa ira santa no podía ser a través de algo que los hombres poseyeran. Porque los hombres no podían ofrecer ofrenda o sacrificio alguno que lograra, que alcanzara a aplacar la ira santa de Dios. Ellos no podían ofrecer nada porque se requería un sacrificio que estuviera a la altura de la santidad de Dios, que es la que había sido ofendida. Por tanto, el único sacrificio aceptable
y suficiente fue el de la sangre del Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Y el único santo a la altura de la santidad de Dios es Él. Por eso el único sacrificio que alcanzaba para aplacar la ira de Dios era la sangre del Señor Jesucristo. Y eso era inalcanzable para los hombres. No lo tenían, no podían ofrecerlo, no dependía de ellos. Y por eso fue un sacrificio provisto por Dios mismo. El sacrificio de Cristo fue la propiciación, es decir, la manera en que la ira de Dios pudo ser aplacada. Y de esta manera, Dios, dice ahí Pablo, manifestó su justicia. Es decir, Él dio a conocer la manera en la que los hombres podían entrar en una perfecta relación con Él. Segunda parte del verso 25 y el 26. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren, haber pasado por alto no significa que Dios ignoró los pecados de los hombres pasados. No significa que Él ignoró y mucho menos que perdonó así nada más los pecados pasados. Es decir, bueno, está bien, están pecando, bueno, ya no les voy a hacer caso, ya, así que se quede, ya, o sea, no, eso no significa. Significa que en su paciencia, en la paciencia de Dios, Él puso la mirada en el sacrificio del Señor Jesucristo, que humanamente hablando vendría tiempo después. Y entonces, haber pasado por alto significa que Él se contuvo allá en los pecados pasados de aplicar la severidad del castigo contra tales pecados. Miren, Dios estableció, y ustedes lo saben porque muchos ya leyeron, ¿verdad?, el Pentateuco. Dios allí en su ley estableció la manera de cubrir los pecados de su pueblo. ¿Se acuerdan? Él estableció ofrendas y sacrificios. Y Él estableció para su pueblo, Levítico capítulo 16, el gran día de la expiación. ¿Sí se acuerdan, verdad? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Acuérdense, el tabernáculo estaba dividido en dos partes: el lugar santo, donde ministraban todos los días los sacerdotes. Pero después al fondo estaba el lugar santísimo, al cual solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan que ese arca del pacto tenía una cubierta con dos querubines? ¿Sí se acuerdan, verdad, de eso? Esa tapa del arca del pacto era el propiciatorio, Y se acuerdan, ese día de la expiación entraba el sumo sacerdote y él ponía la sangre del sacrificio en ese propiciatorio. La sangre de esos sacrificios aplacaban la ira de Dios en el propiciatorio. Pero la carta a los Hebreos, el escritor a los Hebreos nos dice también esto: esos sacrificios, tales sacrificios, no alcanzaban a cubrir, a pagar totalmente el precio. Esos sacrificios no servían para acabar con el pecado de su pueblo. Dios lo estableció así y lo permitió así para, en ese momento,
evitar el castigo que su pueblo merecía por causa de su pecado. Los pasó por alto, los pasó por alto. Porque puso la mira en el sacrificio expiatorio final, único y total, que fue el del Señor Jesucristo. Por eso Hebreos dice que el sacrificio del Señor fue necesario solo una vez y para siempre, porque los del Antiguo Testamento se tenían que hacer cada año, ¿verdad? Y continuamente. Y el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por él mismo. Y si era aceptado, bueno, entonces ya podía ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero el Señor Jesucristo no fue así. Y a través de ese sacrificio del Señor Jesucristo, Dios manifestó la manera en la que ahora sí su justicia sería perfecta y totalmente cumplida. De esta manera, Dios, dice Pablo ahí, permanece justo. Porque Dios no dejó al pecado, a la injusticia, sin su justa retribución, que era la muerte. Dios cobró el precio del pecado. ¿Y lo cobró? En el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces por eso Dios permaneció justo. Y ahora dice Pablo, por eso Él es el justo y el que justifica. Porque el precio ya fue pagado, ya se hizo la remisión, entonces Dios ya puede justificar, ya puede declarar justos a los pecadores. ¿Con base en qué? Con base en que esos pecadores pongan su fe en el Señor Jesucristo. Él los puede declarar justos. La correcta justicia de Cristo, y hermanos, esto es tremendo, la correcta justicia de Cristo es imputada por fe a los injustos. Y Dios los declara igualmente justos que Cristo. ¿Pueden imaginar eso? Hermanos, yo no sé si nosotros hemos hecho suficiente énfasis en la gravedad del pecado. Pablo lo ha hecho aquí al principio de la carta a los Romanos, ya les dije la sección. Y hermanos, yo espero que nosotros podamos estar plenamente conscientes de tal gravedad, de esa gravedad del pecado, y que nosotros podamos estar conscientes de que nosotros mismos estábamos incluidos en ese grupo de pecadores. Estamos allí, no somos ajenos a eso. Sí, los gentiles y los judíos son igualmente injustos e impíos. Nosotros estamos en ese grupo. Y espero que tengamos conciencia de esto. Y sobre todo, hermanos, que estemos conscientes de que nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. Yo espero que así sea, hermanos. Y yo espero que estén conscientes de lo que representa estar bajo la ira de Dios. El Señor Jesucristo dijo que esa ira se derramará en un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, ni el gusano muere, por toda la eternidad. Es un lugar de sufrimiento por toda la eternidad. Ahí será el derramamiento de la ira de Dios. Ya saben cuál es ese lugar, ¿verdad? Es el infierno. Es el infierno. Y ustedes pueden y deben ir a estos pasajes para entender perfectamente cómo es ese derramamiento de la ira de Dios al que nosotros estábamos condenados. Y ustedes pueden leer el libro de Apocalipsis, capítulos 5 al 19, y pueden ver
toda la manera en la que Dios va a emitir su juicio momentáneo sobre la humanidad. Y hay quien va y ve el Apocalipsis y dice, no, yo ni lo quiero leer porque hasta me da miedo. Pues qué bien, qué bueno que te dé miedo. Y si no te da, debería darte. Porque eso va a ser real. El problema es que los que lo escuchan y no lo creen, cuando estén allí, ya no tendrán oportunidad de salir. Hermanos, esa es la ira de Dios. ¿Estamos conscientes de que éramos merecedores de eso? Yo espero, hermanos, que así sea, porque solamente de esa manera es que nosotros hubiéramos podido sentir la carga tremenda por nuestro pecado. Porque entonces solo de esa manera nosotros podríamos acudir adecuadamente y clamar a nuestro Dios y acudir al Señor Jesucristo y poner nuestra fe en Él para poder ser librados de esa ira, para poder ser justificados. Y nosotros poder entender la inmensa bendición que hemos recibido cuando Dios nos ha declarado justos. Esa enorme bendición cuando se nos ha imputado la perfecta justicia del Señor Jesucristo para ser librados de la ira de Dios y para poder estar en una correcta relación con Él. Hermanos, ¿lo habían entendido así? ¿Esa fue su experiencia cuando creyeron en Cristo? Es buen momento para recapacitar y para entender, en la medida que nos lo permite nuestra pequeñísima mente, poder entender la grandeza de la justificación que el Señor ha obrado en nosotros y todo lo que eso implica. El que el Señor Jesucristo haya pagado nuestro precio, el que su sangre haya sido la propiciación de la ira de Dios. Hermanos, debemos tomar conciencia de lo que es la ira de Dios y cómo se va a aplicar. Y esto lo podemos hacer, hermanos. Vayan y hagan un repaso rápido, tan solo de los 10 mandamientos, allá en Éxodo 20. No vayan a toda la ley, a los 600 y tantos mandamientos de la ley de Dios. Vayan a los 10 mandamientos, Éxodo 20. Agarren mandamiento por mandamiento y dense cuenta de que realmente somos unos pecadores y que realmente merecíamos la ira de Dios. Y entonces meditemos en que nuestro Dios nos declaró justos, en que Él nos aplicó la justicia de nuestro Señor Jesucristo cuando creímos en Él. Eso es justificación. Tomemos conciencia de que el Señor Jesucristo pagó en la cruz mediante su muerte y el derramamiento de su sangre, pagó el precio de nuestro pecado. Eso es redención. Y que a través de esa sangre la ira de Dios fue aplacada para nosotros. Eso es propiciación. Y hermanos, debemos valorar esta grandísima obra que el Señor ha hecho en nosotros. Hay que valorarlo. Porque eso, hermanos, dará un sentido correcto a nuestra vida, a nuestras prioridades y a nuestras acciones. ¿Por qué
seguimos viviendo tan injusta e impíamente? Porque no valoramos la salvación tan grande, dice el escritor de Hebreos. Tenemos en poco una salvación tan grande. Cuando nosotros la valoremos, insisto, en la medida en que nuestro pequeñísimo entendimiento puede hacerlo, aún así nosotros podremos dar sentido correcto a nuestra vida, a nuestras prioridades, a nuestras acciones. Punto número 2, no va a ser tan largo como el 1. La justicia de Dios se manifiesta en la santidad de Dios revelada en su palabra. Versos 27 al 31. Empecemos con el 27 y el 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo vuelve a usar ese recurso literario de plantear preguntas a través de un interlocutor. ¿Quién es en este caso ese interlocutor? Bueno, miren, bien pudiera ser cualquier hombre, cualquier persona, cualquier gentil, pudiera ser que pensando que con lo que él hace, primero pensando, ¿verdad?, que él no es tan malo, que él es bueno en términos generales, porque eso dice la gente hasta el día de hoy, ¿verdad? La gente dice que no es mala, es buena. Y la gente dirá, este interlocutor puede decir que bueno, él no es malo, que es bueno, y que con lo que él hace, con lo que él está haciendo, pues puede entrar en una relación correcta con Dios, puede ser justificado con Dios. Bien pudiera ser también este interlocutor un judío, ¿verdad? Un judío que ya sabemos que basaban su confianza en que ellos eran depositarios de la ley de Dios y que ellos se circuncidaban y pensaban que a través de eso estaban justificados delante de Dios. Bueno, puede ser uno u otro. El punto está en que nadie, absolutamente nadie, judío o gentil, podía tener la más mínima presunción de estar en una correcta relación con Dios, de estar justificados delante de Dios por lo que estuvieran haciendo. Nadie podía hacerlo. Entonces pregunta el interlocutor, ¿por qué quedaba excluida toda presunción? Porque, como ha quedado demostrado, nadie, absolutamente nadie, podía hacer algo para justificarse con Dios. Hacer algo es intentar hacer obras para ganarse la justificación delante de Dios. Pero esta ley de obras, en lugar de acercar al hombre a la justificación, más bien demostró que era un pecador que estaba en condenación. Eso demostraba la ley de las obras. Como el hombre entonces no puede hacer nada para ser justificado, la única manera de obtener esa justificación es mediante la fe en el Señor Jesucristo, en lo cual el hombre no tiene mérito alguno, porque todo el mérito es de Dios quien lo ha provisto, del Señor Jesucristo quien la ha ejecutado. Toda obra de salvación es de Dios. El hombre solo la ha recibido. ¿De qué se puede enorgullecer entonces el hombre? ¿De qué? Por tanto, la conclusión aquí de Pablo es una declaración básica de nuestra fe. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y hermanos que vienen del catolicismo, no sé si estaban conscientes
pero así estaban falsamente enseñados y así estaban erróneamente llevados a que alcanzaran la salvación a través de las obras. No vamos a abundar en estas cuestiones doctrinales católicas, pero pues para eso estaban los sacramentos, ¿no? Para que ustedes hicieran algo para alcanzar su salvación. Pero la ley de las obras solo demuestra la condenación. Por eso, el hombre, dice Pablo, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es solo por fe. No podemos hacer nada para ser justificados delante de Dios. Versos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Miren, con la determinante conclusión anterior, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ahora Pablo dice que esa manera de alcanzar la justificación es igual para todos los hombres. Y Pablo hace uso aquí de una declaración de fe básica que los judíos tenían y lo creían fervientemente. Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, conocido actualmente como el Shema. Ustedes ya leyeron por lo menos hasta Deuteronomio, ¿verdad? La mayoría de ustedes. Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué? Jehová uno es. En declaración básica de la fe del Antiguo Testamento. Y entre otras cosas, significa que solo había un único y verdadero Dios, que era Jehová. Y si Él es el único Dios verdadero, entonces Él es Dios tanto de judíos como de gentiles. Y esto sigue siendo verdad el día de hoy. Hay un solo Dios, y no importa que no se crea en Él. No importa si se dice, bueno, ese es tu Dios, pero mi Dios es así. Hay un solo Dios. Y aunque los ateos digan que no existe, no por eso no existe. Dios existe y Dios es uno. Y ese Dios es Dios de los ateos, aunque ellos digan que no existe. Y Dios, que es uno solo y que es el mismo para todos, Él va a justificar de la misma manera a todos, tan solo por la fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera. Verso 30, ya es el último. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo vuelve a dar paso a su interlocutor, que ahora cuestionaría que, a ver, si estás diciendo que la justificación es tan solo por la fe, entonces la ley queda invalidada, es decir, la ley entonces no sirve, entonces la ley ha sido inútil. ¿Eso es lo que estás diciendo, Pablo? Y otra vez la respuesta vuelve a ser contundente, con esa expresión que ya hemos explicado. De ninguna manera. Al contrario, dice Pablo, la ley es confirmada. ¿Por qué? ¿Por qué es confirmada? Porque la ley es la que revela el carácter santo de Dios. Porque la ley es la que muestra la incapacidad del hombre para alcanzar la justificación. Porque la ley es la que conduce al hombre al Señor Jesucristo, a través de quien
Dios otorga su justicia a los que creen en Él. Y hermanos, tenemos que estar muy claros en quién es ese Dios que su palabra revela, o que se revela a través de su palabra. Y nosotros debemos estar conscientes de esa magnitud del Dios de la Biblia. Mire, hermano, Dios no es el Diosito bueno que está allí listo para ayudar a todo aquel que le solicite alguna cosa. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es un Dios inmensamente santo, omnipotente. Por eso llamar a Dios Diosito es malo, muy malo. Y yo diría que sería hasta blasfemo llamarlo de esa manera. Por eso, mi hermano, nunca te atrevas a decirle así. Ay, porque tienes mucho cariño, porque sientes mucho amor, porque se lo quieres decir de una manera muy emotiva. De ninguna manera. Dios es el Dios santo al que nosotros encontramos revelado en su palabra. Allí en la Biblia encontramos la revelación de tal santidad. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos, hermanos, que efectivamente nosotros no somos capaces de justificarnos con Él a través de algo que podamos hacer. Porque nosotros vamos a encontrar una y otra vez en la palabra de Dios que todo lo que nosotros hacemos en realidad es solo injusticia e impiedad. Y por eso es que nosotros debemos acudir a su gracia, manifestada en el Evangelio, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos obtener la justificación. Y la mayoría de nosotros ya lo hicimos, pero hermanos, las cosas no terminan allí. Porque la palabra, como ya dijimos, manifiesta y sigue manifestando y seguirá manifestando siempre la infinita santidad de Dios. Y ahora nos dice a nosotros, a los que ya hemos sido justificados, que seamos santos, porque Dios es santo. Y en su palabra nosotros encontramos los lineamientos para vivir una vida de santidad. Dios ya nos ha otorgado la justificación, pero ahora nosotros necesitamos seguir adelante en la santificación. ¿Por qué? Muchos que dicen ser cristianos y que insisten en que realmente son salvos, viven vidas tan complicadas. ¿Por qué? Porque muchos que dicen ser cristianos viven vidas tan conflictivas, vidas problemáticas y, sin exagerar, diría yo, vidas tan miserables. ¿Por qué? Porque si acaso, y eso es en ese, así como lo digo, si acaso es verdad que han sido salvos, no han tomado en cuenta la magnitud de la salvación que se les ha dado. No han tomado en cuenta la magnitud de haber sido justificados delante de Dios. No lo toman en cuenta de tal manera que esa justificación le dé sentido y dirección a sus vidas. No lo han tomado en cuenta y no han avanzado más allá de la línea de salida
si es que acaso es verdad que están en la línea de salida. Es decir, si acaso es verdad que son salvos. Y no acuden a la palabra de Dios para que sepan cómo deben conducirse. La obra salvadora de Dios en la justificación debe producir cambios de vida, porque es la obra de Dios, porque es la obra de Dios. Sí, el Evangelio son las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo, que manifiestan la manera en la que nosotros somos justificados delante de Él. Eso es verdad. Pero si hemos recibido tal justificación, entonces ahora nosotros, hermanos, debemos vivir correctamente a la luz de esa justificación. Que el Señor nos bendiga.